1902. En las tierras del azúcar, la dulzura se convirtió en hiel. Los 6 hermanos Galindo decidieron que la justicia de los hombres era demasiado lenta y aplicaron la suya propia con el filo del machete. 13 miembros de la familia Paredes fueron borrados de la faz de Trujillo por 5 hectáreas de tierra roja. Prepárate para descubrir cómo la ambición latifundista manchó de sangre el norte peruano. Antes de seguir, suscríbete y comenta. ¿Qué harías tú por defender el terreno de tus padres? El Valle de Chicama, en la vasta y árida región de La Libertad, no era simplemente un territorio agrícola al despuntar el siglo XX. Era un tablero de ajedrez donde las piezas estaban hechas de caña de azúcar y los jugadores se movían con la ferocidad de bestias acorraladas. En aquel entonces, el azúcar era el oro blanco, una moneda de cambio que levantaba palacios en Trujillo y hundía a hombres en la miseria absoluta. El aire mismo en el valle olía a melaza quemada y a sudor rancio, una mezcla que se pegaba a la garganta como una premonición. Bajo ese sol inclemente, que calcinaba las ideas y endurecía los corazones, la familia Galindo y la familia Paredes habían coexistido en una tregua armada durante décadas. Sin embargo, en el mundo del latifundio, la paz es solo el intervalo entre 2 guerras. El conflicto que desencadenaría la tragedia no nació de un arrebato súbito, sino de una erosión lenta, de un rencor que se fue filtrando en la tierra como el agua de riego, pudriendo las raíces de la convivencia. El epicentro del odio era un lindero, una línea invisible marcada por hitos de piedra que separaba la propiedad de los Galindo de la de los Paredes. Eran apenas 5 hectáreas, una fracción minúscula en la inmensidad del valle, pero para los Galindo, esas tierras representaban el honor, la herencia y, sobre todo, una afrenta que no podía ser ignorada. La disputa legal por el lindero se arrastraba por los pasillos polvorientos de la Corte Superior de Justicia en Trujillo desde hacía 30 años. 3 décadas de expedientes amarillentos, sellos de lacre y tinterillos que cobraban en plata y promesas mientras el tiempo se estancaba. Los Galindo, hombres de manos callosas y pocas palabras, veían con desprecio cómo los Paredes, más refinados y astutos en el arte de la burocracia, lograban postergar cada fallo, cada inspección ocular, cada intento de mediación. Para los 6 hermanos Galindo, Tiburcio, el mayor y líder indiscutible, Faustino, el silencioso, Modesto, el de la mirada gélida, y los 3 menores que seguían a sus hermanos como sombras hambrientas, la justicia de los hombres de leyes no era más que una telaraña tejida para proteger a los que sabían hablar mejor. Ellos, en cambio, solo sabían trabajar la tierra y defender lo que consideraban suyo con la misma terquedad con la que la caña se aferra al suelo. La tensión llegó a su punto de quiebre una tarde de julio, cuando un agrimensor enviado por el juzgado, escoltado por 2 gendarmes que bostezaban bajo el sol, determinó provisionalmente que el hito de piedra debía desplazarse a favor de los Paredes. El movimiento de esa piedra no solo les arrebataba 5 hectáreas de caña lista para la zafra, les arrebataba la dignidad ante todo el valle. Esa noche, en la penumbra de la casa de los Galindo, el silencio no era de descanso, sino de una resolución oscura y definitiva. Tiburcio Galindo permanecía sentado a la cabecera de una mesa de madera tosca, iluminado apenas por la llama vacilante de un quinqué de queroseno. A su alrededor, sus 5 hermanos esperaban una señal. No había necesidad de grandes discursos. El odio era un lenguaje que todos hablaban con fluidez. En las paredes de la habitación colgaban los machetes de corte, largas hojas de acero que habían sido afiladas hasta el cansancio esa tarde. En el norte peruano, el machete es una extensión del brazo, una herramienta de vida que, con un giro de muñeca, se convierte en un instrumento de silencio eterno. Tiburcio miró a cada uno de sus hermanos a los ojos. En sus pupilas no había duda, solo la convicción de que la tierra reclama sangre cuando se le niega la justicia. Los Paredes creen que los papeles de Trujillo valen más que nuestra sangre, dijo Tiburcio, con una voz que parecía salir de las profundidades de un pozo seco. Creen que porque tienen amigos en la capital del departamento pueden mover las piedras que nuestros abuelos pusieron, pero las piedras no se mueven solas y los muertos no reclaman linderos. El plan se trazó con la precisión de una operación militar. No buscaban una pelea, buscaban una erradicación. Sabían que si dejaban un solo heredero varón, la disputa legal continuaría por otra generación. La lógica de los Galindo era tan simple como cruel. Para terminar con el juicio, había que terminar con los litigantes.
Mientras tanto, en la casona de los Paredes, la atmósfera era de una calma engañosa. Don Aurelio Paredes, el patriarca de la familia, celebraba con sus hijos y nietos lo que consideraba una victoria inminente. La casona era una construcción robusta, con gruesas paredes de adobe y techos altos, diseñada para resistir el calor y los vientos del desierto. Dentro, las risas y el sonido de las copas chocando ocultaban el rumor del viento que soplaba a través de los cañaverales. Los Paredes no eran hombres violentos por naturaleza, pero su arrogancia, alimentada por años de privilegios sociales, los hacía sentir invulnerables. Creían que los Galindo, a quienes consideraban poco más que peones con ínfulas de hacendados, se resignarían a la decisión del juez. No comprendían que en el alma del hombre del norte, la tierra no es una mercancía, es una religión. Aquella noche, 13 miembros de la familia Paredes dormían bajo el mismo techo, sin saber que el destino ya había sido sellado en una mesa de madera a pocos kilómetros de distancia. La oscuridad del valle de Chicama es absoluta cuando la luna se esconde tras las nubes de la costa. Es una negrura que devora los contornos y permite que las sombras se desplacen sin ser vistas. Cerca de la medianoche, los 6 hermanos Galindo abandonaron su hogar. No llevaban caballos para no alertar a los perros. Caminaron en fila india por los senderos laterales de los cañaverales, donde las hojas de la caña, altas y afiladas, susurraban advertencias que nadie escuchaba. Iban armados con la frialdad de quienes ya no pertenecen al mundo de los vivos. Además de los machetes, Tiburcio y Faustino portaban revólveres pesados, reliquias de guerras pasadas que todavía conservaban su capacidad de dictar sentencias definitivas. El camino hacia la casona de los Paredes fue un ejercicio de sigilo y paciencia. Cada crujido de una rama seca, cada aullido lejano de un zorro del desierto, los hacía detenerse, fundiéndose con la vegetación como si fueran parte del mismo paisaje. La psicología de los hermanos en ese momento era una amalgama de resentimiento histórico y una solidaridad fraternal inquebrantable. Se movían como un solo organismo, una mano con 6 dedos cerrándose en un puño sobre el cuello de sus enemigos. No había espacio para el remordimiento. En su cosmovisión, ellos eran las víctimas de un sistema corrupto que los obligaba a actuar por fuera de la ley para preservar su existencia. Al llegar a los límites de la propiedad de los Paredes, se detuvieron frente al hito de piedra que había sido desplazado. Tiburcio se arrodilló y tocó la superficie fría de la roca. En su mente, esa piedra era el símbolo de todas las humillaciones sufridas, de cada sol gastado en abogados y de cada mirada de desprecio recibida en la plaza de Trujillo. La piedra estaba fuera de lugar, y según su lógica, el mundo solo volvería a su eje cuando la sangre de los responsables regara ese mismo suelo. La casona de los Paredes se alzaba frente a ellos como un fantasma blanco en medio de la penumbra. No había luces encendidas. El silencio era tan denso que podían escuchar sus propias respiraciones, rápidas y contenidas. Tiburcio hizo una señal con la mano. Los 6 hermanos se dividieron para cubrir las salidas. El objetivo no era solo entrar, sino asegurarse de que nadie saliera. La masacre de los Galindo no fue un acto de locura momentánea. Fue una ejecución meticulosa, diseñada para borrar una descendencia masculina completa y anular cualquier reclamación futura sobre las 5 hectáreas de la discordia. La entrada fue violenta y repentina. Una de las puertas laterales cedió bajo el peso de los hombros de Modesto y Faustino. El estruendo del adobe rompiéndose y la madera astillándose rompió la paz de la noche como un rayo en cielo despejado. Los Paredes, sorprendidos en el sueño más profundo, apenas tuvieron tiempo de comprender que la pesadilla había cruzado el umbral de su realidad. Los Galindos se movieron por los pasillos con una eficiencia aterradora. No había gritos de guerra, solo el sonido metálico de los machetes chocando contra los marcos de las puertas y el jadeo de los hombres en pleno esfuerzo. La atmósfera dentro de la casona se transformó instantáneamente. El aire se volvió pesado, cargado con el olor del miedo primario que emana de aquellos que saben que no tienen escapatoria. La violencia implícita en cada movimiento de los hermanos Galindo sugería una coreografía de sombras donde la luz de las velas, encendidas apresuradamente por las víctimas, solo servía para proyectar figuras monstruosas en las paredes. Don Aurelio Paredes fue el primero en enfrentarse a la realidad de su destino. Salió de su habitación con una palmatoria en la mano, su rostro surcado por las arrugas del desconcierto.
Frente a él, Tiburcio Galindo se erguía como un ángel exterminador, con el machete goteando una promesa de olvido. No hubo palabras de súplica que pudieran detener lo que ya estaba en marcha. La mirada de Tiburcio no reflejaba odio en ese instante, sino una indiferencia gélida, la misma que un carnicero muestra ante la res. La casona, que una vez fue símbolo de estatus y seguridad, se convirtió en una trampa mortal. Los hijos de Aurelio, jóvenes que soñaban con heredar la prosperidad del azúcar, intentaron defenderse con lo que tenían a mano, pero la furia de los Galindo era una fuerza de la naturaleza. Los hermanos actuaban con una sincronía perfecta, cubriéndose las espaldas, avanzando habitación por habitación, asegurándose de que el legado de los Paredes se extinguiera en esa misma madrugada. La masacre no buscaba el sufrimiento innecesario, sino la efectividad total. Cada golpe estaba destinado a silenciar, cada disparo a terminar con una posibilidad de futuro. En el patio central de la casona, bajo el cielo estrellado del norte peruano, la tragedia alcanzó su punto culminante. Los Galindo, bañados por la luz de la luna que finalmente se asomó entre las nubes, parecían figuras de una tragedia griega transportadas al desierto costero. El conflicto por el lindero, que había comenzado con papeles y sellos, terminaba con el frío metal reclamando lo que la tinta no pudo resolver. La descendencia masculina de los Paredes, desde el patriarca hasta los más jóvenes que ya empezaban a entender el valor de la tierra, fue sistemáticamente eliminada. Los Galindo no buscaban riquezas ni joyas. No tocaron la plata de la mesa ni el dinero de la caja fuerte. Su único botín era la tierra, y para ellos la tierra solo se limpia con el olvido de quienes la usurparon. Al terminar la tarea, un silencio sepulcral volvió a descender sobre la casona, pero era un silencio distinto al de unas horas antes. Era el silencio de un cementerio improvisado. Los 6 hermanos se reunieron nuevamente en el patio. Sus ropas estaban marcadas por la oscuridad de la noche y el rastro del conflicto, pero sus rostros permanecían impasibles. Habían cumplido con su propia ley. Tiburcio miró hacia el horizonte, donde una tenue línea de luz empezaba a dibujar el perfil de los cerros. El amanecer en el valle de Chicama siempre es hermoso, pero ese día, el sol traería consigo el descubrimiento de un horror que sacudiría los cimientos de la sociedad trujillana. Los Galindo no huyeron de inmediato. Con una calma que rayaba en lo patológico, se aseguraron de que el hito de piedra fuera regresado a su posición original. En su mente, el equilibrio se había restaurado. Las 5 hectáreas volvían a ser suyas, y el precio pagado, aunque alto, les parecía justo. Caminaron de regreso a su hogar mientras el valle despertaba, con el sonido de los pájaros mezclándose con el eco lejano de una tragedia que apenas comenzaba a escribirse en la historia negra del Perú. La purga de los Galindo no fue solo un crimen, fue el síntoma de un sistema donde la tierra valía más que la vida y donde la justicia, al ser lenta, terminaba siendo cómplice de la barbarie. La historia de estas 13 almas perdidas en el polvo de Trujillo quedaría grabada como un recordatorio de que, cuando el lindero se mueve, el destino de familias enteras puede desaparecer en una sola noche de acero y sombra. El sol de la mañana no trajo claridad, sino una revelación que pesaba más que el plomo sobre los campos de caña del valle de Chicama. Cuando los primeros rayos de luz perforaron la neblina costera de Trujillo, el silencio en la hacienda de los Paredes no era el de un descanso plácido, sino el de un vacío absoluto, una ausencia de vida que se sentía en las vibraciones del aire. El primer testigo de la tragedia fue un viejo capataz, un hombre cuya piel parecía un pergamino curtido por décadas de zafra, que llegó a la casona para recibir las órdenes del día. Al encontrar el portón principal entornado, un hecho inaudito en una propiedad tan celosa de su seguridad, un escalofrío le recorrió la espalda. No hubo gritos de auxilio ni ruidos de lucha, solo el zumbido de las moscas que ya empezaban a reclamar su lugar en la penumbra del zaguán. La noticia se propagó por el valle con la velocidad de un incendio forestal, transformando el calor sofocante en un frío glacial que paralizó los corazones de los habitantes de La Libertad. La purga de los Galindo no era un rumor. Era una realidad que se manifestaba en 13 cuerpos que ya no reclamarían ni un solo centímetro de tierra. La llegada de las autoridades locales, encabezadas por el subprefecto y un destacamento de la gendarmería, fue un ejercicio de futilidad burocrática frente a una carnicería de proporciones bíblicas.
El inspector Valeriano, un hombre que había visto los horrores de las guerras civiles pero que nunca se había enfrentado a la fría eficiencia de un odio familiar, caminó por los pasillos de la casona con la sensación de estar profanando un mausoleo. Lo que más le perturbó no fue la cantidad de víctimas, sino la precisión quirúrgica del ataque. No había señales de robo. Los relojes de oro seguían en las cómodas, las vajillas de plata permanecían intactas, y los baúles llenos de documentos legales no habían sido forzados. Los Galindo no habían ido allí por codicia material, sino por una necesidad existencial de erradicar un linaje. Cada habitación contaba la misma historia de una emboscada silenciosa y letal. La ausencia de la descendencia masculina de los Paredes era el mensaje más claro. El apellido que había disputado el lindero durante décadas había sido borrado del mapa genético del valle en una sola noche de acero y sombra. Mientras tanto, en la propiedad de los Galindo, la vida parecía transcurrir con una normalidad que rayaba en lo siniestro. Los 6 hermanos, tras regresar de la masacre, se entregaron a una rutina de limpieza y purificación que rozaba lo ritual. Tiburcio, el líder indiscutible, observaba a sus hermanos menores con una mirada que no buscaba arrepentimiento, sino confirmación. No había palabras entre ellos. El pacto de sangre era tan sólido como las piedras que marcaban la frontera de sus tierras. Se lavaron las manos en los abrevaderos, dejando que el agua turbia se llevara los restos de la noche, y se sentaron a desayunar como si el mundo exterior no existiera. La psicología de los Galindo no era la de criminales comunes, sino la de hombres que se sentían ejecutores de una justicia divina que el Estado peruano les había negado. Para ellos, el Tribunal de Trujillo era una entidad lenta, corrupta y ajena a la realidad del campo, donde la tierra no es solo propiedad, sino parte de la propia carne. El movimiento del lindero por parte de los Paredes no había sido visto como una simple disputa legal, sino como una amputación. Y la respuesta había sido la extirpación total del agresor. La atmósfera en Trujillo se volvió irrespirable. La aristocracia cañera, acostumbrada a resolver sus conflictos en clubes sociales o en los estrados judiciales, se vio de pronto ante el espejo de una barbarie que creían superada. El miedo se instaló en las grandes casonas de la ciudad, donde los cerrojos se pasaban 2 veces y las luces permanecían encendidas hasta el amanecer. Se decía que los Galindo habían roto el contrato social más básico, la idea de que la vida humana tiene un valor intrínseco superior a la propiedad. Sin embargo, en las tabernas y en los callejones del valle, el sentimiento era más complejo. Había un respeto temeroso, una especie de admiración oscura por la determinación de los 6 hermanos que habían decidido que el tiempo de los abogados había terminado. El inspector Valeriano, analizando la escena del crimen, notó un detalle que otros habían pasado por alto. El hito de piedra, el centro de toda la discordia, estaba perfectamente alineado, cubierto con una capa de polvo que sugería que nunca se había movido de su posición original. Los Galindo no solo habían matado, habían reescrito la geografía del valle para que coincidiera con su voluntad. La investigación avanzaba con la lentitud propia de un sistema que temía las consecuencias de sus propios hallazgos. Los testimonios eran escasos, nadie en el valle de Chicama quería ser el próximo en la lista de los Galindo. Los trabajadores de las haciendas vecinas bajaban la cabeza cuando pasaba la gendarmería, y los pocos sobrevivientes femeninos de la familia Paredes, sumidos en un estado de shock que les impedía articular palabra, fueron trasladados a Trujillo bajo una protección que se sentía insuficiente. El inspector Valeriano sabía que los Galindo no huirían. No eran hombres de montaña o de selva, eran hombres de tierra y caña. Huir significaría abandonar lo que tanto les había costado recuperar. Esa era la paradoja que atormentaba al investigador. Los asesinos estaban allí mismo, a plena vista, trabajando sus campos, respirando el mismo aire cargado de azúcar y muerte, protegidos por un muro de silencio y por el hecho de que habían eliminado a todos los que podrían haber testificado en su contra con la autoridad de un heredero. La tensión psicológica dentro de la familia Galindo, sin embargo, empezaba a mostrar sus primeras fisuras invisibles.
Si bien Tiburcio mantenía una fachada de granito, el hermano menor, un joven de apenas 20 años llamado Modesto, comenzaba a ser consumido por las sombras que la noche del 1902 le había dejado grabadas en las retinas. No era remordimiento lo que sentía, sino una paranoia creciente, la sensación de que las 13 almas de los Paredes no se habían ido del todo, sino que se habían quedado atrapadas entre los surcos de la caña de azúcar. El viento que soplaba desde el mar, cargado de salitre, traía consigo susurros que solo él parecía escuchar. Los Galindo habían ganado la tierra, pero habían perdido la paz. La casona de los Paredes, ahora abandonada y custodiada por un par de guardias asustados, se convirtió en un símbolo de la victoria pírrica de los hermanos. La propiedad de 5 hectáreas, recuperada con sangre, se sentía ahora como un territorio maldito donde la caña crecía con una rapidez antinatural, alimentada por el secreto que yacía bajo sus raíces. El inspector Valeriano decidió cambiar de táctica. Sabía que no encontraría pruebas físicas contundentes en un lugar donde la lluvia y el polvo borraban todo rastro en cuestión de horas. Su enfoque se centró en la motivación humana, en el desentrañamiento de esa lógica perversa que permitía a 6 hombres desayunar juntos después de haber aniquilado a una familia entera. Visitó a los Galindo bajo el pretexto de una inspección de linderos rutinaria, una excusa que Tiburcio recibió con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. El encuentro fue un duelo de voluntades. Valeriano buscaba una grieta, un titubeo, una señal de debilidad en la armadura de los hermanos. Pero se encontró con una unidad monolítica. Los Galindo hablaban de la tierra con una devoción casi religiosa, refiriéndose a los Paredes no como víctimas, sino como errores administrativos que habían sido corregidos. La violencia implícita en su discurso era más aterradora que cualquier confesión explícita. Era la convicción de que estaban por encima de la ley de los hombres, porque su ley era la de la supervivencia y el honor familiar. El conflicto, que llevaba décadas en juicio, se había transformado en un mito local antes de convertirse en una masacre. Se hablaba de cómo el patriarca de los Paredes había sobornado a jueces en Lima, de cómo los Galindo habían sido humillados en plazas públicas y de cómo el lindero de piedra se movía mágicamente cada vez que había luna llena. Esta mitología del odio fue lo que alimentó la furia de los 6 hermanos. Para ellos, el sistema legal no era una herramienta de justicia, sino un arma de opresión utilizada por los poderosos para robarles su herencia. La masacre fue, en su mente, un acto de liberación. Sin embargo, el inspector Valeriano veía algo más profundo. Una patología social donde la identidad de un hombre estaba tan ligada a su propiedad que cualquier amenaza a esta era percibida como una amenaza de muerte. En el norte cañero del Perú, el azúcar era el oro, y el oro exigía sacrificios humanos. A medida que los días se convertían en semanas, la presión sobre el subprefecto aumentó. La élite de Trujillo exigía justicia, no por amor a los Paredes, sino por temor a que el ejemplo de los Galindo se extendiera. Si cualquier familia desplazada podía tomar el machete y reclamar lo suyo, el orden social de la república aristocrática se desmoronaría. Se enviaron más tropas al valle, y la casona de los Galindo fue sometida a una vigilancia constante. Pero los hermanos no se inmutaron. Continuaron con la zafra, sus machetes brillando bajo el sol implacable mientras cortaban la caña con una cadencia hipnótica. Cada golpe de metal contra el tallo era un recordatorio de lo que había sucedido en la casona de los Paredes. La violencia no se había ido. Se había transformado en trabajo, en sudor, en la espera paciente de un destino que sabían inevitable, pero que no temían. La noche en el valle de Chicama seguía siendo el territorio de los fantasmas. El inspector Valeriano, alojado en una pequeña posada cerca de la hacienda, pasaba las horas revisando los expedientes del juicio interminable. Encontró notas marginales de abogados que advertían sobre la peligrosidad de los Galindo, advertencias que habían sido ignoradas por la arrogancia de los Paredes. El error de las víctimas fue creer que su estatus social y sus conexiones políticas los protegían de la furia de hombres que no tenían nada que perder excepto su orgullo. La purga fue el resultado de una colisión entre 2 mundos, el de la ley escrita y el de la ley de la sangre. Y en esa colisión, la tinta siempre perdía frente al acero. La segunda parte de esta tragedia se cerraba con la imagen de un valle en suspenso, donde la justicia se preparaba para dar su próximo paso, sin saber que los Galindo ya habían dado el suyo.
un paso que los había llevado más allá del perdón y más allá del olvido, hacia un lugar oscuro donde solo el eco del machete seguía resonando en la inmensidad de los cañaverales. El silencio que sobrevino a la masacre en el valle de Chicama no era una ausencia de ruido, sino una presencia física, una costra espesa de miedo que se adhería a la piel de los habitantes de Trujillo y sus alrededores. El inspector Valeriano, caminando entre los surcos de caña que parecían murallas vegetales, comprendió que en este rincón del mundo el tiempo no se medía en horas, sino en la acumulación de agravios. La casona de los Paredes, ahora un cascarón vacío custodiado por el eco de los que ya no estaban, se alzaba como un monumento a la futilidad del estatus frente a la determinación de la sangre. Los 13 miembros de la familia, eliminados con una precisión quirúrgica que solo hombres acostumbrados a domar la tierra salvaje podrían poseer, habían dejado tras de sí un vacío legal y moral que el Estado peruano no sabía cómo llenar. Los Galindo no habían huido, no se escondían en las cuevas del cerro ni buscaban refugio en la selva. Estaban allí, a plena vista, trabajando sus parcelas con una calma que resultaba más insultante que cualquier desafío verbal. El inspector observaba a Tiburcio desde la distancia, viendo cómo el mayor de los hermanos manejaba el machete con una gracia letal, una extensión de su propio brazo que recordaba, sin necesidad de palabras, lo que ese mismo acero había hecho bajo la luz de la luna. La estrategia de los Galindo era la de la inamovilidad. Si ellos no reconocían el crimen como tal, sino como una corrección necesaria del destino, la realidad empezaba a doblarse bajo el peso de su convicción. Para la oligarquía de la libertad, el caso de los Galindo representaba una grieta en la estructura misma de la república aristocrática. Si 6 hombres de campo podían erradicar una dinastía entera por 5 hectáreas de azúcar y un lindero de piedra movido con alevosía, nadie estaba a salvo. Valeriano recibía telegramas diarios desde Lima, despachos teñidos de una urgencia histérica que exigían el arresto inmediato y el patíbulo. Sin embargo, el inspector sabía que la justicia en el norte era un animal distinto. Se sumergió en los archivos de la propiedad, descubriendo que el lindero en disputa no era solo una línea en un mapa, sino un símbolo de décadas de despojo sistemático. Los Paredes habían utilizado su influencia en las cortes para asfixiar a los pequeños propietarios, moviendo las piedras de marcación centímetro a centímetro, año tras año, confiando en que la paciencia de los campesinos era infinita o que su temor a la ley los mantendría sumisos. Lo que no calcularon fue la genética de los Galindo, una estirpe que no entendía de prórrogas ni de tecnicismos legales. El inspector encontró un documento, amarillento y devorado por la humedad, donde el patriarca de los Galindo, antes de morir, había jurado que la tierra volvería a sus manos aunque tuviera que ser regada con la sombra de sus enemigos. Esa promesa, transmitida como un virus a través de los 6 hermanos, fue el verdadero motor de la purga. No fue un arrebato de ira, fue el cumplimiento de un contrato familiar firmado con el rencor de los desposeídos. La investigación se topó con un muro de lealtad y terror. Los trabajadores de las haciendas vecinas bajaban la mirada cuando Valeriano preguntaba por la noche de la masacre. Para ellos, los Galindo habían hecho lo que muchos soñaban, pero nadie se atrevía a ejecutar: romper las cadenas del sistema señorial mediante un acto de violencia tan absoluto que no dejaba lugar a la réplica. El inspector visitó el trapiche de los Galindo, un lugar donde el olor a melaza fermentada y sudor era casi embriagador. Allí, los hermanos se movían en una sincronía perfecta, como si compartieran una sola mente. No había discusiones entre ellos, solo gestos mínimos y miradas que comunicaban siglos de entendimiento. Valeriano intentó desestabilizar a Facundo, el más joven de los 6, sugiriendo que la desaparición de los herederos varones de los Paredes traería una maldición sobre su linaje. Facundo, con los ojos fijos en el engranaje del molino, respondió con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra: la única maldición es vivir como un mendigo en tu propia casa. En esa frase se resumía la filosofía de los Galindo. La purga de los 13 miembros de la familia Paredes no había sido una cuestión de odio personal, sino una erradicación biológica de cualquier reclamo futuro. Al eliminar a toda la descendencia masculina, los Galindo se aseguraban de que el juicio de décadas terminara por falta de demandantes. Era una lógica de tierra arrasada aplicada a la genealogía. Mientras tanto, en Trujillo, el ambiente se volvía irrespirable. Los rumores de una insurrección campesina liderada por los Galindo empezaron a circular por los clubes sociales y las plazas.
Se decía que los hermanos tenían un arsenal oculto entre los cañaverales y que otros clanes familiares estaban esperando su señal para reclamar tierras que consideraban robadas por las grandes azucareras. Valeriano, sin embargo, veía algo diferente. No había una revolución en marcha, sino una resistencia estática. Los Galindo no buscaban cambiar el mundo, solo querían su pedazo de él, exactamente como estaba delimitado antes de que la ambición de los Paredes moviera la primera piedra. El inspector pasó noches enteras frente al lindero de la discordia, una piedra tosca y hundida en el barro que ahora parecía irradiar una energía oscura. Se preguntaba cuánta sangre era necesaria para mover un objeto inanimado unos pocos metros. La respuesta, según la contabilidad de los Galindo, era 13 vidas. Ni una más, ni una menos. La precisión de la masacre revelaba una mente organizadora que despreciaba el caos. Cada golpe de machete había sido calculado para enviar un mensaje no solo a los vivos, sino a la historia misma del valle. La presión política obligó al subprefecto a ordenar una incursión en la propiedad de los Galindo, una maniobra que Valeriano consideraba un suicidio táctico. Los hermanos conocían cada pulgada del cañaveral, cada zanja y cada escondite. Cuando los gendarmes llegaron, envueltos en sus uniformes de gala que desentonaban con el polvo del camino, se encontraron con una quietud sepulcral. Los Galindo los esperaban sentados en el porche de su casona, con los machetes descansando sobre sus rodillas, limpios y brillantes bajo el sol de la tarde. No hubo disparos ni resistencia física. Tiburcio se puso de pie y, con una cortesía que helaba la sangre, invitó a los oficiales a pasar para revisar los papeles de la propiedad. Era un desafío psicológico magistral. Los Galindo sabían que, sin cuerpos que enterrar, pues los Paredes habían sido desaparecidos de tal forma que la tierra misma parecía haberlos devorado, y sin testigos dispuestos a hablar, la ley era un tigre sin dientes. Valeriano observaba la escena desde su caballo, sintiendo que estaba presenciando el fin de una era y el comienzo de algo mucho más oscuro. La impunidad de los Galindo no nacía de la falta de pruebas, sino de la parálisis de un sistema que no podía procesar una violencia tan total y tan justificada, desde el punto de vista de los victimarios, por la justicia ancestral. El inspector comenzó a sospechar que los cuerpos de los 13 Paredes no habían sido enterrados, sino integrados al ciclo productivo de la hacienda. En el valle de Chicama, nada se desperdiciaba. La idea de que los restos de los enemigos de los Galindo estuvieran nutriendo la misma caña que ahora crecía alta y fuerte sobre el lindero de piedra era una metáfora aterradora que Valeriano no podía sacarse de la cabeza. Cada vez que el viento soplaba a través del cañaveral, el sonido de las hojas chocando entre sí parecía el susurro de los que habían sido silenciados. La tensión psicológica alcanzó su punto máximo cuando una delegación de notables de Trujillo llegó al valle para exigir resultados. Eran hombres de apellidos ilustres, vestidos con sedas y linos, que miraban a los Galindo como si fueran bestias salvajes que debían ser sacrificadas. Sin embargo, ante la mirada gélida de Tiburcio y la presencia imponente de sus 5 hermanos, esos mismos hombres retrocedieron, sintiendo por primera vez en sus vidas que su dinero y su linaje no tenían valor frente al acero que había recuperado la tierra. La purga había creado un vacío de poder que los Galindo llenaban con su mera existencia, transformándose en los nuevos señores del valle por derecho de conquista y de sangre. Valeriano, en su soledad como investigador, empezó a desentrañar la red de complicidades que permitía a los Galindo mantenerse firmes. Descubrió que los hermanos habían estado distribuyendo pequeñas porciones de la cosecha entre las familias más pobres de la zona, ganándose una lealtad que ninguna fuerza policial podría quebrar. Para el pueblo, los Galindo no eran asesinos, sino vengadores. La desaparición de la descendencia masculina de los Paredes fue vista como un acto de higiene social, una eliminación de parásitos que habían vivido del esfuerzo ajeno durante generaciones. El inspector se dio cuenta de que estaba luchando no contra 6 hombres, sino contra una narrativa que los había convertido en mitos vivientes. En sus informes a la capital, Valeriano comenzó a filtrar una verdad incómoda. La única forma de detener a los Galindo era convertir el valle en un cementerio, una opción que el gobierno no podía permitirse debido a la importancia económica del azúcar. El conflicto del lindero de piedra se había convertido en un nudo gordiano que nadie se atrevía a cortar, mientras los Galindo seguían allí, firmes como las raíces de la caña, esperando que el mundo exterior se cansara de su propia indignación.
La noche caía de nuevo sobre el valle de Chicama, y con ella, la sensación de que la historia estaba estancada en un bucle de violencia y azúcar. Valeriano visitó la tumba vacía de los Paredes en el cementerio local, un mausoleo de mármol que ahora servía solo como recordatorio de una ausencia. Allí, encontró una pequeña piedra de lindero, idéntica a la que había iniciado la disputa, colocada sobre el altar. Era un mensaje de los Galindo, una advertencia de que incluso en la muerte, el territorio pertenecía a quienes estaban dispuestos a matar por él. El inspector sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Comprendió que la purga no había terminado con la muerte de los 13 Paredes. La purga era un proceso continuo, una vigilancia constante para asegurar que la tierra nunca más fuera movida por manos extrañas. Los 6 hermanos eran los guardianes de ese orden nuevo y sangriento, y mientras ellos respiraran, el lindero de piedra permanecería exactamente donde ellos habían decidido que debía estar, sellado por la sangre y el silencio de un valle que había aprendido a temer a la justicia de los Galindo más que a la de Dios o a la de los hombres. El inspector, con la linterna en la mano, iluminó la piedra y vio, o creyó ver, una mancha oscura que se negaba a desaparecer, un recordatorio de que en el norte cañero, el azúcar siempre tenía un regusto a hierro y a muerte vieja. El inspector comenzó a sospechar que los cuerpos de los 13 Paredes no habían sido enterrados, sino integrados al ciclo productivo de la hacienda. En el valle de Chicama, nada se desperdiciaba. La idea de que los restos de los enemigos de los Galindo estuvieran nutriendo la misma caña que ahora crecía alta y fuerte sobre el lindero de piedra era una metáfora aterradora que Valeriano no podía sacarse de la cabeza. Cada vez que el viento soplaba a través del cañaveral, el sonido de las hojas chocando entre sí parecía el susurro de los que habían sido silenciados. La tensión psicológica alcanzó su punto máximo cuando una delegación de notables de Trujillo llegó al valle para exigir resultados. Eran hombres de apellidos ilustres, vestidos con sedas y linos, que miraban a los Galindo como si fueran bestias salvajes que debían ser sacrificadas. Sin embargo, ante la mirada gélida de Tiburcio y la presencia imponente de sus 5 hermanos, esos mismos hombres retrocedieron, sintiendo por primera vez en sus vidas que su dinero y su linaje no tenían valor frente al acero que había recuperado la tierra. La purga había creado un vacío de poder que los Galindo llenaban con su mera existencia, transformándose en los nuevos señores del valle por derecho de conquista y de sangre. Valeriano, en su soledad como investigador, empezó a desentrañar la red de complicidades que permitía a los Galindo mantenerse firmes. Descubrió que los hermanos habían estado distribuyendo pequeñas porciones de la cosecha entre las familias más pobres de la zona, ganándose una lealtad que ninguna fuerza policial podría quebrar. Para el pueblo, los Galindo no eran asesinos, sino vengadores. La desaparición de la descendencia masculina de los Paredes fue vista como un acto de higiene social, una eliminación de parásitos que habían vivido del esfuerzo ajeno durante generaciones. El inspector se dio cuenta de que estaba luchando no contra 6 hombres, sino contra una narrativa que los había convertido en mitos vivientes. En sus informes a la capital, Valeriano comenzó a filtrar una verdad incómoda. La única forma de detener a los Galindo era convertir el valle en un cementerio, una opción que el gobierno no podía permitirse debido a la importancia económica del azúcar. El conflicto del lindero de piedra se había convertido en un nudo gordiano que nadie se atrevía a cortar, mientras los Galindo siguen allí, firmes como las raíces de la caña, esperando que el mundo exterior se cansara de su propia indignación. La noche caía de nuevo sobre el valle de Chicama, y con ella, la sensación de que la historia estaba estancada en un bucle de violencia y azúcar. Valeriano visitó la tumba vacía de los Paredes en el cementerio local, un mausoleo de mármol que ahora servía solo como recordatorio de una ausencia. Allí, encontró una pequeña piedra de lindero, idéntica a la que había iniciado la disputa, colocada sobre el altar. Era un mensaje de los Galindo, una advertencia de que incluso en la muerte, el territorio pertenecía a quienes estaban dispuestos a matar por él. El inspector sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Comprendió que la purga no había terminado con la muerte de los 13 Paredes. La purga era un proceso continuo, una vigilancia constante para asegurar que la tierra nunca más fuera movida por manos extrañas.
Los 6 hermanos eran los guardianes de ese orden nuevo y sangriento, y mientras ellos respiraran, el lindero de piedra permanecería exactamente donde ellos habían decidido que debía estar, sellado por la sangre y el silencio de un valle que había aprendido a temer a la justicia de los Galindo más que a la de Dios o a la de los hombres. El inspector, con la linterna en la mano, iluminó la piedra y vio, o creyó ver, una mancha oscura que se negaba a desaparecer, un recordatorio de que en el norte cañero, el azúcar siempre tenía un regusto a hierro y a muerte vieja. Los días siguientes en el valle de Chicama se arrastraron con una pesadez húmeda, cargada del olor dulzón y penetrante de la zafra que se aproximaba. Valeriano se instaló en una pequeña oficina improvisada en la subprefectura, rodeado de expedientes amarillentos y mapas de agrimensura que parecían jeroglíficos de una guerra antigua. Cada mapa contaba una historia diferente de la propiedad. Cada línea trazada con tinta china representaba décadas de pleitos, sobornos y odios heredados. El inspector pasaba las horas comparando los planos de 1870 con los de 1895, tratando de encontrar el punto exacto donde la ambición de los Paredes se había cruzado con la paciencia de los Galindo. Lo que encontró fue un laberinto de irregularidades legales que habrían vuelto loco a cualquier juez honesto, si es que tal cosa existía en Trujillo. Los Paredes habían movido el lindero no una, sino 3 veces en los últimos 50 años, aprovechando las crecidas del río y la muerte de los agrimensores locales. Cada movimiento era una pequeña amputación al patrimonio de los Galindo, una hectárea aquí, un canal de riego allá, hasta que el mapa original quedó irreconocible. Valeriano comprendió entonces que la masacre no fue un arranque de locura, sino el estallido de una presión acumulada por generaciones. Una caldera que finalmente había volado sus remaches bajo el sol inclemente del norte. Mientras tanto, en la casona de los Galindo, la vida parecía haber retomado una normalidad inquietante. Tiburcio, el mayor y cerebro del clan, se sentaba cada tarde en el corredor de la finca, observando el horizonte con una serenidad que desafiaba cualquier intento de interrogatorio. Sus hermanos, Faustino, Crescencio, Belisario, Saturnino y el joven Modesto, se movían a su alrededor como extensiones de su propia voluntad. No hablaban de la noche de la purga, no necesitaban hacerlo. Sus manos, curtidas por el trabajo y el manejo del acero, estaban limpias de cualquier rastro visible, pero el aire a su alrededor vibraba con una electricidad estática. Valeriano los visitaba con frecuencia, no con la esperanza de obtener una confesión, sino para observar las grietas en su armadura psicológica. Sin embargo, no encontró ninguna. Los Galindo operaban bajo una lógica de justicia ancestral que el Código Penal de la República no podía comprender. Para ellos, los 13 Paredes no habían sido asesinados, sino removidos, como se remueve una plaga que impide el crecimiento de la cosecha. La ausencia de los cuerpos era su mayor triunfo y el mayor tormento de Valeriano. El inspector sabía que, sin restos, el caso se hundiría en el fango de la burocracia judicial, y los Galindo lo sabían mejor que él. La atmósfera en el pueblo de Chicama se volvió asfixiante para el inspector. Las miradas de los lugareños, antes curiosas, se habían vuelto impenetrables. En las cantinas, las conversaciones se detenían en seco cuando él entraba, dejando solo el zumbido de las moscas y el crujir de los ventiladores de techo. Valeriano empezó a recibir regalos anónimos en su puerta. Una caña de azúcar cortada en forma de cruz, un puñado de tierra roja envuelto en un pañuelo negro, un casquillo de revólver oxidado. Eran advertencias silenciosas de un pueblo que había decidido de qué lado estaba la balanza. La complicidad no era solo por miedo, era por una identidad compartida. Los Galindo eran de los suyos, hombres que sudaban la misma tierra y que habían tenido el coraje de hacer lo que todos soñaban en secreto, destruir a los señores feudales que los oprimían. Valeriano se sentía como un cuerpo extraño en un organismo que intentaba expulsarlo. Su investigación se topaba con paredes de silencio absoluto. Nadie había visto nada. Nadie había oído los gritos de los Paredes. Nadie recordaba haber visto a los 6 hermanos salir de su propiedad aquella madrugada de 1902. El valle había decidido olvidar para poder sobrevivir. Una noche, Valeriano fue despertado por un resplandor anaranjado que bailaba en las paredes de su habitación. Al asomarse a la ventana, vio que los cañaverales que rodeaban la antigua propiedad de los Paredes estaban ardiendo. Era la quema previa a la cosecha, pero esta vez tenía un significado ritual.
El fuego se elevaba hacia el cielo negro, devorando las hojas secas y dejando al descubierto los tallos desnudos. En medio de las llamas, el inspector creyó distinguir las figuras de los 6 hermanos Galindo, montados a caballo, vigilando el incendio como jinetes del apocalipsis. El humo, cargado de ceniza y restos carbonizados, inundó el aire, y Valeriano tuvo la certeza de que cualquier evidencia física que pudiera haber quedado en el suelo, una mancha de sangre seca, un trozo de tela, un rastro de lucha, estaba siendo borrada para siempre por el fuego purificador. Los Galindo estaban limpiando su escenario, preparando la tierra para un nuevo ciclo donde el pasado no tuviera lugar. El inspector bajó a la calle, sintiendo el calor en la cara, y se encontró con Tiburcio, que lo esperaba en la esquina de la plaza, envuelto en un poncho oscuro. No se dijeron nada, pero la mirada de Tiburcio era clara. El fuego era la última palabra en esta disputa. La presión desde Trujillo aumentó. El prefecto, presionado por las familias ricas que temían que el ejemplo de los Galindo se extendiera a otras haciendas, le dio a Valeriano un ultimátum: o presentaba cargos con pruebas sólidas en 3 días, o el caso sería cerrado por falta de mérito y él sería relevado de su puesto. Valeriano, desesperado, decidió jugar su última carta. Sabía que el eslabón más débil del clan era Modesto, el hermano menor, un muchacho de apenas 18 años que aún conservaba una chispa de duda en sus ojos. El inspector lo interceptó en un camino vecinal, lejos de la vigilancia de Tiburcio. Intentó apelar a su conciencia, a la posibilidad de una vida lejos de la sombra de sus hermanos, a la carga de cargar con 13 muertes sobre sus hombros jóvenes. Modesto escuchó en silencio, con el sombrero apretado entre las manos, y por un momento, Valeriano creyó haberlo quebrado. Pero el silencio del muchacho no era de culpa, sino de una lealtad que iba más allá de la moralidad convencional. «Usted no entiende, inspector», dijo finalmente Modesto con una voz que sonaba vieja y cansada. «La tierra no nos pidió permiso para beberse a los Paredes. Ella tenía sed. Nosotros solo fuimos la mano que le dio de beber. Si yo hablo, la tierra se secará y todos moriremos de hambre». Esa respuesta dejó a Valeriano desarmado. Comprendió que no estaba tratando con un crimen común, sino con un fenómeno sociológico y místico que escapaba a su formación policial. Los Galindo habían logrado que su acto de violencia fuera percibido como una necesidad natural, un ajuste de cuentas cósmico, donde el lindero de piedra era el eje del mundo. Al regresar a su oficina, el inspector encontró su informe final sobre la mesa, pero las páginas estaban en blanco. No podía escribir la verdad, porque la verdad no cabía en las palabras de la ley. La desaparición de la descendencia masculina de los Paredes había sido tan absoluta que no quedaba nadie con el apellido suficiente para reclamar las hectáreas en disputa. Legalmente, la propiedad de los Paredes había quedado en un limbo que los Galindo ya estaban ocupando mediante el uso de testaferros y contratos de arrendamiento ficticios. El sistema judicial, en su lentitud y corrupción, estaba validando la purga. Los asesinos estaban ganando la guerra legal después de haber ganado la guerra de sangre, y lo hacían con la complicidad pasiva de un Estado que prefería la paz de los cementerios a la turbulencia de una revolución agraria. La tensión alcanzó un punto de quiebre cuando el inspector decidió realizar una excavación no autorizada cerca del famoso lindero de piedra. Equipado con una pala y una lámpara de aceite, comenzó a cavar en la oscuridad, guiado por un presentimiento oscuro. A medida que profundizaba, la tierra se volvía más densa y húmeda, con un olor metálico que le revolvía el estómago. Cavó durante horas, ignorando el cansancio y el miedo a ser descubierto. Finalmente, su pala golpeó algo duro. Con el corazón latiendo con fuerza, limpió el barro con las manos, esperando encontrar un hueso o un cráneo. Lo que encontró fue algo mucho más simbólico y siniestro. Una hilera de viejas botellas de pisco enterradas boca abajo, formando una línea paralela al lindero. Dentro de cada botella había un trozo de papel con un nombre escrito: Los 13 Paredes. Era un entierro ritual, una forma de fijar las almas de los muertos a la tierra para que sirvieran de guardianes perpetuos de la nueva frontera. Los Galindo no solo habían eliminado a sus enemigos físicamente, sino que los habían esclavizado espiritualmente a la propiedad. Valeriano se dejó caer en el agujero, rodeado de las botellas, comprendiendo que la victoria de los hermanos era total. Habían convertido el asesinato en una religión de la tierra. Al amanecer, Valeriano fue encontrado por Faustino y Saturnino. No lo atacaron.
Simplemente se quedaron al borde de la fosa, mirándolo con una mezcla de lástima y desprecio. «Ya encontró lo que buscaba, inspector», dijo Faustino, extendiéndole una mano para ayudarlo a salir. «Ahora ya sabe dónde están los Paredes. Están cuidando nuestro azúcar. ¿Va a llevarse las botellas como prueba? ¿Va a decirle al juez que los muertos están trabajando para nosotros?» Valeriano, cubierto de barro y derrotado, no respondió. Salió de la fosa y caminó hacia el pueblo sin mirar atrás. Sabía que su carrera había terminado, pero eso era lo de menos. Lo que realmente le pesaba era la certeza de que el valle de Chicama nunca volvería a ser el mismo. La purga de los Galindo había alterado el ADN de la región, inyectando una dosis de ferocidad que se transmitiría de generación en generación. El azúcar de 1902 sería recordado como el más dulce de la historia, un producto refinado con el dolor y la ambición de 6 hermanos que se negaron a dejar que un lindero de piedra definiera su destino. El inspector preparó su equipaje, quemó sus notas personales y abordó el primer tren hacia Trujillo, sintiendo que los ojos de los Galindo lo seguían desde cada rincón del cañaveral, recordándole que en el norte, la tierra siempre cobra sus deudas con intereses de sangre. El tren de las 6 de la mañana partió con un silbido que pareció un lamento arrancado de las entrañas mismas de la tierra colorada del valle de Chicama. Valeriano, sentado en un rincón del vagón de madera, observaba por la ventana cómo los campos de caña se extendían como un océano verde e infinito, una marea que parecía mecerse no por el viento, sino por el susurro de los que ya no tenían lengua para gritar. El inspector sentía el peso de las botellas de pisco enterradas en su memoria. Cada nombre escrito en aquellos papeles era un clavo ardiendo en su conciencia. Trujillo estaba cerca, pero él sabía que nunca llegaría a su destino como el hombre que fue al partir. Algo de su alma se había quedado bajo el lindero de piedra, atrapado en esa frontera invisible entre la justicia de los hombres y la ley de la selva cañera. El humo de la locomotora manchaba el cielo de un gris ceniciento, ocultando el sol que intentaba iluminar las hectáreas bañadas en la sangre de los 13 Paredes. En el vagón, el aire olía a hollín y a derrota. Valeriano cerró los ojos, pero solo pudo ver la mirada de Faustino Galindo, esa serenidad absoluta del depredador que sabe que el ecosistema ha sido rediseñado a su imagen y semejanza. La impunidad no era un accidente en el valle, era el cimiento sobre el cual se construían los imperios de azúcar, y los Galindo habían demostrado que el acero del machete era un escribano mucho más eficaz que cualquier pluma en la corte de Trujillo. A su llegada a la ciudad, el inspector se encontró con una realidad que superaba sus peores temores. Los pasillos de la prefectura, habitualmente llenos de la burocracia ruidosa y el aroma a café cargado, guardaban un silencio sepulcral cuando él pasaba. Las noticias de la limpieza en el valle de Chicama habían llegado antes que su tren, pero no como un reporte de masacre, sino como una reorganización necesaria de la propiedad rural. En los círculos de poder, los Galindo ya no eran vistos como asesinos, sino como hombres de acción que habían resuelto un conflicto que el Estado fue incapaz de arbitrar durante décadas. Valeriano presentó sus notas quemadas, sus testimonios fragmentados y el relato del hallazgo ritual en el lindero, pero se encontró con muros de piedra más sólidos que los que dividían las tierras. El juez de instrucción, un hombre de bigotes canos y ojos cansados de ver la miseria humana, ni siquiera levantó la vista de sus expedientes cuando el inspector terminó su relato. Le explicó con una frialdad que helaba la sangre que sin cuerpos no había delito, y que los Paredes, según los registros notariales recién actualizados, habían emigrado hacia las zonas altas de la sierra, dejando sus tierras en manos de los Galindo mediante una transacción perfectamente legal firmada por apoderados cuyos nombres eran sombras en el papel. El sistema no solo había fallado, se había canibalizado a sí mismo para digerir la violencia de los 6 hermanos y convertirla en progreso económico. Mientras tanto, en el corazón del valle de Chicama, la vida de los Galindo se transformó en una leyenda oscura que se contaba en voz baja en las tabernas de los peones. Los 6 hermanos no se escondieron, al contrario, se convirtieron en los pilares de la comunidad, financiando fiestas patronales y reconstruyendo la capilla del pueblo con una generosidad que olía a incienso y a culpa enterrada. Sin embargo, la atmósfera en la casona de los Paredes, ahora ocupada por Saturnino y su prole, nunca volvió a ser de paz. Los sirvientes hablaban de noches donde el viento entre los cañaverales traía el sonido de 13 voces llamando desde el subsuelo, y de cómo los perros se negaban a acercarse al lindero de piedra,
erizando el lomo ante una presencia que solo ellos podían percibir. La prosperidad de los Galindo era innegable. Sus zafras eran las más abundantes, su azúcar el más blanco, y su influencia política se extendía hasta la capital. Pero era una riqueza que exigía un tributo constante de vigilancia. Los hermanos nunca volvieron a dormir sin un revólver bajo la almohada, no por miedo a la ley, sino por el terror ancestral de que la tierra decidiera devolver lo que se le había confiado por la fuerza. La descendencia masculina de los Paredes había desaparecido, pero su ausencia se sentía como una presión constante en el pecho de cada Galindo, una deuda que el tiempo se encargaría de cobrar con intereses de locura y aislamiento. La decadencia psicológica de los hermanos comenzó por el más joven, aquel que había dudado por un segundo antes de descargar el machete en la madrugada de 1902. Dicen que empezó a ver manchas de melaza en sus manos que ninguna cantidad de jabón podía borrar y que terminó sus días gritando nombres que nadie quería recordar en medio de los campos de cultivo. Los otros 5 mantuvieron el pacto de silencio con una disciplina militar, pero el vínculo que los unía se volvió una cadena de hierro. Ya no eran solo hermanos, eran cómplices de un cosmos privado donde el mundo exterior no tenía entrada. Faustino, el líder, se convirtió en una figura espectral que recorría el lindero a caballo todas las madrugadas, vigilando que las botellas de pisco siguieran en su sitio, asegurándose de que los muertos continuaran siendo sus guardianes y no sus verdugos. La purga había sido exitosa en términos de metros cuadrados y poder político, pero había convertido sus vidas en una prisión de lujo rodeada de un mar verde que siempre parecía estar a punto de ahogarlos. El azúcar de aquel año, efectivamente, fue recordado como el más dulce, pero los ancianos del lugar decían que si lo dejabas demasiado tiempo en la lengua, podías sentir el sabor metálico del hierro y el aroma rancio de la tierra removida a medianoche. Valeriano, por su parte, nunca pudo retomar su carrera. Se retiró a una pequeña casa cerca de la costa, donde el sonido del mar intentaba sin éxito ahogar el susurro de la caña. Pasó sus últimos años escribiendo un diario que nunca se atrevió a publicar, una crónica detallada de cómo 6 hombres borraron a una familia entera para mover una piedra 5 hectáreas a la derecha. En sus páginas, el inspector reflexionaba sobre la naturaleza de la propiedad en Latinoamérica, sobre cómo la tierra no es de quien la trabaja ni de quien la hereda, sino de quien tiene la voluntad de teñirla con la oscuridad suficiente para que nadie más se atreva a reclamarla. La historia de los Galindo y los Paredes se convirtió en un mito fundacional de la región, una advertencia silenciosa grabada en el paisaje. El lindero de piedra, con el paso de los años, fue cubierto por la maleza y el olvido oficial, pero para aquellos que conocían la verdad, seguía siendo el eje del mundo, el punto exacto donde la civilización se rindió ante la barbarie del linaje. Al final, la tierra de Trujillo demostró ser la única ganadora en esta guerra de sombras. Los Galindo envejecieron y murieron, dejando tras de sí una fortuna manchada y una descendencia que heredó el miedo sin saber exactamente a qué le temían. La casona de los Paredes terminó siendo consumida por un incendio cuyas causas nunca se esclarecieron, dejando solo las ruinas carbonizadas como un recordatorio de la fragilidad de las ambiciones humanas. Sin embargo, el lindero permaneció. Esa hilera de piedras, cimentada con la sangre de 13 hombres y sellada con el ritual de las botellas, se mantuvo inamovible, desafiando el paso del tiempo y las reformas agrarias venideras. La purga de los Galindo no fue solo un crimen, fue un acto de alquimia oscura que transformó el dolor en propiedad y el asesinato en destino. El valle de Chicama sigue produciendo azúcar, y bajo el sol incandescente del norte peruano, el viento sigue peinando los cañaverales, llevando consigo el eco de una madrugada de 1902 donde la paciencia se agotó y el acero dictó la última palabra. La historia termina donde empezó, en el silencio de la tierra que lo traga todo, guardando en su vientre los secretos de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites de la humanidad por un puñado de tierra y el derecho a ser dueños de su propia oscuridad.